Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cris Pinto y el día de hoy voy a abrir una serie de versículos para tu semana, ya que es muy necesario que empieces la semana, que inicies tu día escuchando la palabra, escuchando lo que Dios quiera hablarte y que te alimentes esa personalidad, ese carácter que Dios te ha dado y que esté bien arraigado a la palabra. Así que el versículo de la semana está en Daniel 3:18 y es que habla de una historia que todo el mundo conoce. Todo el mundo conoce acerca de Sadrach, Mesach y Abednego, cómo ellos salieron del horno de fuego. Y es que estos tres hombres, poniéndonos en contexto, eran judíos, eran hombres que creían en Jesús, creían en el Dios vivo, no creían en una estatua. Cabe mencionar que en ese tiempo la idolatría estaba en su máximo esplendor y no necesariamente la idolatría a estatuas, sino la idolatría al hombre mismo, al ideal del ser mismo, del ser humano y sus propias ideas e incluso a llevar su fidelidad con el pueblo a través de estas estatuas. Pero el rey se entera a través de unos hombres, tres hombres que estaban a cargo de la administración de Babilonia, no querían prácticamente, se estaban negando rotundamente a querer adorar esta estatua. Y el rey Nabucodonosor obviamente sabía que esto era como una traición, porque en ese tiempo, según los escritos anteriores, el rey Nabucodonosor era un hombre que prácticamente castigaba de una manera bien cruel lo que es la traición hacia él mismo, y ni siquiera hacia las cosas que hacía, sino hacia él mismo. Y aquí vemos un punto de la idolatría sumamente alto. Y estos tres hombres muestran su primer acto de obediencia al decir esto en Daniel 3:17 y 18. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de su mano, oh rey, nos librará. Chequen esto. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. Entonces podemos ver que estos tres hombres tuvieron la sujeción a Dios, y la sujeción de Dios se basa en que por más que la situación no esté a mi favor, yo decido hacer lo correcto, y quizá yo no conozca en el momento, porque es un momento de presión, es un momento de full temor que vivieron estos hombres, pero a pesar de todo su primera respuesta fue no. Y a pesar de que ellos quizá posiblemente en el momento no conocían cuál era la voluntad de Dios, decidieron hacer lo correcto. Y a esto se le llama sujeción a Dios, y esta fue la primera muestra de obediencia, el primer acto que tuvieron cuando estaban en esta prueba. Muchas veces nosotros podemos tener nuestros propios deseos, nuestros propios anhelos, nuestros propios planes, y no fijamos que realmente esto sea la voluntad de Dios, o sea el sueño de Dios, y que nosotros podemos hacerlo realidad, y queremos nuestro propio ideal, nuestra propia naturaleza, y sin fijarnos ni siquiera en que realmente nosotros somos hijos de Dios y que vivimos bajo la autoridad de Dios, no bajo nuestro propio ideal, nuestra propia decisión o lo que nosotros creamos, porque el ser humano a veces actúa y a veces yo actúo en mi naturaleza, en mi carne, y esto no me permite ver a Dios como la autoridad que tiene Él en mi vida, en la potestad que tiene para poder tomar las decisiones por mí y guiarme con su Espíritu Santo en sabiduría. Si yo tengo sueños, pero si Dios no los permite y yo en el momento no los entienda, yo soy obediente a Él, soy obediente en hacer lo correcto, me sujeto a la voluntad de Dios. Créanme que cuando estos hombres decidieron hacer la voluntad de Dios siendo obedientes, fueron glorificados en lo alto gracias a Dios, y glorificaron no a ellos mismos sino a Dios, ya que todo el pueblo, vemos en el versículo 28 donde Nabucodonosor dice: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos, que confiando en él decidieron obedecer la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Por lo tanto, se proclamó un decreto que todo el pueblo que hable una blasfemia contra Dios será
descuartizado. Entonces vemos que increíble cómo Dios coloca a estos hombres, ya que hizo prosperar, aquí mismo en el versículo 30 nos menciona que el rey hizo prosperar a estos 3 hombres. Entonces estos 3 hombres vieron la promesa de Dios, vieron sus sueños cumplidos que ni siquiera se lo imaginaron por ser obedientes. El milagro que tú puedas estar esperando el día de hoy tiene que ver mucho en la obediencia que estás colocando en tu corazón, en la semilla de obediencia que Dios pone en tu corazón cada día a través de su palabra. Cómo yo llego a ser obediente, cómo es que yo llego a adquirir esa obediencia, a vivir bajo la voluntad de Dios. Todo esto está en la palabra. Si nosotros no tenemos nuestro tiempo de meditación, que es tan importante para los cristianos, para los hijos de Dios, nosotros no podemos alcanzar el conocimiento o la razón de poder ser obedientes a algo que ni siquiera conozco. Entonces, si yo no conozco a Dios, no conozco su palabra, ¿cómo voy a estar sujeto a lo que realmente es correcto, a su voluntad y a lo que Él quiere para nuestra vida? Todo se encuentra en la palabra. Así que te animo a que si tú quieres sembrar un carácter de obediencia, vivir bajo la voluntad de Dios, tienes que leer y meditar en la palabra. Tienes que desarraigarte de tu naturaleza de carne, saber que la situación no te puede definir, saber que a veces es tan difícil ser obediente en pruebas y sobre todo cuando tienes un montón de gente a tu alrededor o tu familia o mucha gente que te puede criticar o este tipo de cosas, pero la obediencia está ahí. La obediencia, el resultado de la obediencia es el milagro que Dios quiere para tu vida y solamente se va a dar cuando tú decides ser obediente, cuando nadie te ve, cuando estás a solas, cuando estás, y no solo a solas, sino cuando estás frente a muchas personas, porque eres testimonio aun cuando estás en silencio. Y qué mejor alegría, según leí en Proverbios 12 o 21, por ahí, que el que nosotros hagamos lo correcto alegra el corazón de Dios y regocija sus entrañas. Qué mejor que hacer reír a Dios con nuestras acciones, hacerlo gozarse de que estamos haciendo lo correcto, ser obedientes y fieles en lo poco, y Dios nos va a poner en lo mucho, y no tanto por lo que nos ponga, sino por lo que Él es Dios, por lo que Él puede hacer, por lo que Él hizo con estos 3 hombres y lo que puede hacer con tu vida. Espero que este mensaje sea de bendición, que inicies bien tu semana. Recuerda que vamos a empezar esta serie con mensajes entre semana para que tú puedas conocer más de la palabra a través de la Biblia, a través de lo que Jesús quiere hablarte, y nos vemos en el siguiente versículo de la semana. Bendiciones.